Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Mi nombre es María Fernanda Roldán y tengo el gusto de aperturar nuestro primer podcast. El día de hoy tenemos a un invitado especial que tratará sobre un tema muy interesante. Vamos a dejar que se presente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Podcast Agricultura. Es un gusto poder escucharte de nuevo. Y antes de comenzar, vamos a introducir un poco sobre el concepto que queremos tratar del día de hoy, sobre el tema las micorrizas. ¿Qué son las micorrizas? ¿Qué son las micorrizas? Bueno, la palabra micorriza viene del griego y define la simbiosis entre un hongo, cuya traducción al griego es micos, y las raíces de una planta. Cuando hablamos de raíces, hablamos de rizos. Entonces tenemos dos vocablos griegos que es hongo, micos, raíces, rizos, y de la conjunción de estos dos vocablos surge la palabra micorriza. La siguiente pregunta es, ¿qué es una relación simbiótica? Relación simbiótica. Bueno, pues una relación de este tipo es aquella en la cual ambos participantes, en este caso el hongo y la raíz, obtienen beneficios. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de beneficios? ¿Por qué se junta un hongo con la raíz de una planta y qué beneficios pueden obtener? Bueno, las micorrizas son de distintos tipos, pero se llevan a cabo cuando la planta y el hongo pueden obtener ambos algo. ¿Qué obtiene la planta? Bueno, la planta recibe del hongo principalmente nutrientes, minerales y agua, es decir, la micorriza es como una extensión de las raíces que le permite a la planta obtener más cantidad de nutrientes, más cantidad de agua con un menor gasto energético. Y por su parte, cuando nosotros hablamos del hongo, pues este obtiene de la planta hidratos de carbono y vitaminas, es decir, obtiene alimento que por sí mismo es incapaz de sintetizar y que la planta lo puede hacer gracias a que la planta fotosintetiza y tiene diversas reacciones internas que le permite obtener estos productos. ¿Y esto quiere decir entonces que existen micorrizas en todas las plantas? ¿O solo en algunas especies de plantas? Se estima actualmente que entre el 90 y el 95% de la familia de las plantas terrestres, que representa el 80% de todas las especies de plantas del mundo, presentan algún tipo de micorriza de forma habitual. ¿Y cuál es la asociación simbiótica que ocurre entre estas dos especies? La asociación simbiótica que se establece entre las raíces de las plantas y las hifas de los hongos puede ser del tipo glomeromicota, basidiomicota y ascomicota. Cuando el hongo inicia la colonización, forma un manto constituido de hifas fúngicas que rodean el ápice de la raíz, una especie como de telaraña de alguna manera. Y luego otras hifas penetran el espacio intercelular entre las células radiculares, es decir, las hifas de los hongos penetran en las células radiculares y también extienden una especie de red hacia afuera de la raíz, justamente para conectar a la raíz con la rizósfera, pero de una manera en la cual se abarca más espacio. Esta especie de red que yo te comento se conoce como red de Hartig y es en la red de Hartig donde se lleva a cabo el intercambio de nutrientes, de minerales, de agua y donde el hongo absorbe
todo esto para después moverlo hacia el interior de la planta y en retorno, pues obtener azúcares y otros productos de la fotosíntesis que la planta le otorga, pues gracias a esta relación simbiótica. ¿Y qué opina usted sobre la frase que han mencionado algunos investigadores sobre las micorrizas, que se refieren a ellos como los hongos forman el Internet del bosque o forman una red de Internet dentro del bosque? Es muy posible que un hongo forme micorrizas con más de una planta a la vez. De esta manera se llega a establecer una especie de conexión entre plantas distintas. Sobre esto todavía sabemos realmente poco, pero todo parece indicar que bajo el suelo, lejos de nuestra vista, existe una red que conecta a las raíces de distintas plantas, lo cual hace que la rizósfera sea un ambiente muchísimo más complejo de lo que en algún momento se pensó. Justamente esta conexión entre las plantas que existe bajo el suelo, lejos de lo que podemos observar a simple vista, hace que sea fácil la existencia de plantas micoheterótrofos, es decir, plantas parásitas de hongos, algunas de las cuales ni siquiera llegan a realizar fotosíntesis. Aquí se menciona el género Monotropa, es decir, estas plantas que no realizan fotosíntesis no lo hacen porque extraen sus nutrientes justamente de esta red de Hartig que forman las micorrizas. Se aprovechan de esta red, no tienen que gastar energía fotosintetizando, sino que simplemente extraen todo lo que van necesitando de esta conexión entre distintos hongos y distintas raíces de las plantas. Ya platicamos sobre el beneficio que le brinda, en este caso, el hongo a la planta, pero la otra pregunta sería al inverso. ¿Qué beneficios le brinda la planta al hongo? Para el hongo, ¿qué ventajas se tienen? Pues las raíces de la planta otorgan una protección que permite que el hongo sobreviva, pero además la planta también se vuelve más resistente al estrés ambiental, en especial a cuando tenemos salinidad que afecta el suelo, cuando tenemos cambios bruscos de temperatura y cuando tenemos acidificación del suelo derivada de una presencia elevada de azufre, magnesio y aluminio. De esta manera, pues tenemos que la planta, gracias a esta micorrización, puede soportar mejor los estreses bióticos o abióticos que se tengan. Esto implica una mayor longevidad de la planta, ¿sí? Porque se ha comprobado esto en árboles como los pinos, que estos pueden vivir más años y más sanos cuando los pinos forman micorrizas que cuando se tienen pinos en suelos donde no se forman micorrizas. Es decir, esta unión tan estrecha permite que las plantas puedan tener una vida vegetal mucho más larga. Gracias por la información brindada sobre las micorrizas. Agradecemos el tiempo que nos ha brindado el día de hoy. Si tienes interés en las micorrizas, déjame un comentario en las notas del episodio. Y pues para un segundo episodio sobre micorrizas te puedo hablar sobre los tipos de micorrizas, los dos grandes tipos de micorrizas que existen, pero también pues los tipos menores de micorrizas que se han estado estudiando. Muchísimas gracias por escucharme. Le agradecemos mucho por la motivación que le está dando a la audiencia en que pueda expresar sus comentarios, en que pueda también expresar sus dudas. Estoy segura que la audiencia quedó
muy satisfecha con la información del día de hoy. Hasta aquí nos despedimos y nos vemos en un segundo episodio del podcast Agricultura.